Cada noche tomo el metro para ir al trabajo y volver a casa. El viaje en autobús hasta el trabajo dura 30 minutos, pero puedo caminar hasta la parada del metro desde mi apartamento en 5 minutos. Mi novio vino a mi casa una noche para pasar tiempo conmigo antes de que tuviera que irme al trabajo. Estuvimos hablando tanto que se nos hizo tarde. Ahora que veo la hora, necesito apurarme para llegar a la parada del autobús. La noche era una de esas nevadas en las que todo está blanco. Habría llegado aún más tarde si hubiera esperado a que mi novio calentara el coche y quitara la nieve de encima. Por eso elegí caminar hasta la parada del metro. Él se fue a su coche después de despedirme y comencé a caminar. La mayoría del camino que recorro tiene buena iluminación, pero hay una zona que es muy oscura por la noche. Está justo enfrente de donde para el tren. Me sentía bien caminando sola de noche, a pesar de vivir en una zona peligrosa. Nunca me ha pasado nada malo allí. Todo lo que podía pensar era en llegar a la estación. Al acercarme a la esquina oscura frente a mi destino, alguien me agarró del brazo. No tenía idea de qué venía. El hombre, que parecía tener unos 40 años, también intentó agarrar mi otro brazo. Rápidamente lo golpeé en el estómago con el codo. Tuve suerte de moverme rápido, porque el hombre me soltó por un momento. Eso me dio la oportunidad de alejarme de él lo más rápido que pude. Cuando llegué a la parada del metro, miré hacia atrás y vi que él todavía me seguía. Corrí rápidamente por la estación y salí por otra puerta al otro lado del edificio. Corrí hasta llegar a mi casa sin sufrir daños. Afortunadamente, mi novio todavía estaba en el estacionamiento, esperando a que su coche se calentara. Esto fue lo que le conté cuando me metí en su coche. Llamamos a la policía. Me pidieron que describiera al hombre lo mejor que pude. Esa noche, mi novio me llevó al trabajo, pero normalmente tomo el tren cuando trabajo de noche. La policía nunca volvió a contactarme, así que supongo que no encontraron al hombre. Desde entonces llevo gas pimienta cada vez que camino a la estación. Lo tengo en la mano hasta que termino de caminar. Vivía en un pequeño pueblo de Washington cuando tenía 12 años. Creo que era verano, y estaba emocionada por pasar tiempo con mi mejor amiga Rose. Cuando le pregunté a mi abuela si podía quedarme en casa de Rose, me dijo que sí. Otro chico de la escuela, cuyo nombre no recuerdo en este momento, ya estaba en la casa de Rose cuando llegué. Estaba emocionado de que probáramos un juego nuevo que tenía. Su casa estaba a 2 puertas de la de Rose. Cuando llegamos a su casa alrededor de las 6:30, el juego que trajo no era muy divertido, así que me quedé parada mirando por la ventana de su habitación. Solo podía ver nuestras imágenes reflejadas en la ventana y el resplandor de la televisión, ya que estaba muy oscuro afuera. Cuando me incliné un poco hacia adelante, pude ver las ramas del árbol. Estaba sentada justo al lado de la ventana. Cuando miré hacia arriba, vi 2 ojos rojos mirándome. ¿Qué era eso? Estaba demasiado oscuro para ver algo más. Me asusté mucho. Esos ojos rojos eran lo único que podía ver. Mi garganta se apretó y comencé a temblar. Susurré a mis amigos que estaban junto a la televisión: «Chicos, miren hacia el árbol». Rose me miró y luego miró al árbol. Se quedó inmóvil y parecía muy asustada. El otro amigo también miró, pero rápidamente salió corriendo de la habitación. Ambos lo seguimos porque no queríamos quedarnos solos. Cuando llegó a la sala de estar, el papá de nuestro amigo estaba viendo la televisión. Al principio no nos creyó, pero finalmente se levantó y miró afuera. Al mirar, vio los ojos, que parecían poder ver directamente en nuestros corazones. El papá de nuestro amigo tomó su bate de béisbol y nos dijo que nos quedáramos adentro. Rápidamente salió por la puerta trasera y la cerró con fuerza tras de sí. Poco después, escuchamos al papá de nuestro amigo gritarle a algo en el patio trasero. En su apuro, volvió corriendo adentro y nos agrupó a todos en el dormitorio principal. Casi rompió la puerta en su apuro. Aparte de las puertas delantera y trasera, esa era la única puerta que se podía cerrar con llave.
La policía llegó poco después. No nos creyeron cuando les contamos lo que había sucedido. Nos dijeron que estábamos inventando cosas, y en el fondo sabíamos que no era algo de nuestras cabezas. Éramos 4 personas, una de ellas un adulto, y todos vimos lo mismo. Mi familia solía vivir en el borde de una ciudad en la costa oeste. Nací en este lugar, pero ya no vivo allí. Las altas tasas de criminalidad y los lugares deteriorados son solo algunos de los muchos problemas por los que la ciudad es conocida. Pensé que estaría bien tratar con uno de los pocos propietarios en los límites de la ciudad, pero las cosas no fueron tan fáciles como pensé que serían. Los problemas comenzaron aproximadamente un mes antes del gran espectáculo. En casa, solo estábamos mi mamá, mis 2 hermanas pequeñas y yo. Mi esposo estaba fuera de la ciudad atendiendo un asunto familiar. Pensé que nuestro propietario era normal, pero empezó a venir a la casa con mucha más frecuencia de lo habitual. Al principio parecía que solo estaba pasando a ver cómo iban las cosas, pero luego comenzó a venir casi todos los días, a veces tarde en la noche, lo cual nos ponía nerviosos. Al principio, las cosas no parecían ser espeluznantes, pero seguía hablando de los arbustos al costado del patio. Hablaba del tipo, de cuándo crecerían y de cómo se veían. Después de aproximadamente una semana de esto, finalmente nos dijo que quería vender el terreno donde estábamos viviendo. Nos dijo que comenzáramos a prepararnos para mudarnos y a buscar un nuevo lugar para vivir. Luego, una noche, apareció mucho antes de lo que se suponía que debíamos irnos, lo cual hizo que las cosas fueran realmente extrañas. Luego comenzó a gritarnos, y nos dijo que todos los autos al costado del terreno debían ser movidos para una fecha determinada. Después de eso, se fue a un lote vacío cercano, se quitó la camisa y comenzó a girar en círculos. Mi familia estaba muy asustada. Pensamos que habíamos terminado con el propietario por el día, así que comenzamos a relajarnos. Eso fue, hasta que el propietario apareció de repente otra vez, llegando con algunos camiones de remolque. El propietario le dijo a mi mamá que moviera los autos, pero ella no tenía licencia, por lo que no podía. Finalmente, llamamos a la policía para pedir ayuda mientras intentábamos desesperadamente llamar a mi papá, con la esperanza de que llegara pronto a casa. Cuando la policía llegó, vieron al propietario gritarles a los conductores de los camiones de remolque, diciéndoles que se llevaran todo y que le cobraran a mi papá. Le dijimos al sheriff que nos habían dado algunos días para mover los autos, pero esa noche el propietario apareció con los camiones de remolque. El sheriff intentó calmar al propietario hablándole. Finalmente el propietario se calmó, aunque solo por un momento. Teníamos miedo de que volviera al día siguiente a causar más problemas. El sheriff luego detuvo a mi mamá mientras estábamos limpiando la casa. Se veía serio cuando dijo: «Creo que podría intentar volver y entrar en la casa. Si lo hace, llámenos. No puedo decirles que lo lastimen, pero si entra por la fuerza y tienen miedo por su familia, hagan lo que tengan que hacer». Nos alegró habernos ido antes de que el propietario volviera. Resultó que tuvimos que quedarnos con mi tío hasta que la nueva casa estuviera lista. Tuvimos algunos problemas al no tener nuestra propia casa por un tiempo, pero logramos salir adelante. Pero siempre tengo miedo de encontrarme con nuestro viejo propietario cuando regreso a mi antigua ciudad. Mi trabajo es proteger a las personas en un negocio en el sur de California. Trabajo junto con la oficina del sheriff para mantener seguros los lugares que cubrimos. Como oficial de vigilancia, mi trabajo es muy similar al de un policía. Estamos entrenados para manejar una amplia variedad de escenarios, a diferencia de la mayoría de los guardias de seguridad, que solo vigilan e informan. Nos encargamos de todo, desde intrusos y ladrones hasta discusiones familiares. En algunas ocasiones he perseguido personas a pie y en coches. Así es como hacemos las cosas. ¿Entiendes ahora lo que hacemos? Permíteme contarte algo que nunca olvidaré. Por alguna razón, tuve que cambiar de turno y ahora trabajo de día en lugar de noche.
Recuerdo escuchar llamadas en la radio mientras conducía por la ciudad en mi coche de policía. Me llegó otra para mi zona. Era una alarma de robo en el lado norte de la ciudad, en medio de la nada. Me ordenaron revisarlo alrededor de medianoche o de madrugada. Me volví oscuro, lo que significa que apagué todas las luces, tan pronto como llegué a la carretera de la propiedad. Solían empacar cebollas en ese edificio, que tiene grandes hangares en el lado oeste. Nos contrataron para vigilarlo ahora que está vacío. Durante mis rondas nocturnas, he estado adentro muchas veces, pero hasta esa noche no había ocurrido nada extraño. También ten en cuenta que el lugar no tiene luces funcionando, por lo que estaba muy oscuro adentro. De todos modos, conduje hacia el lado oeste del terreno y revisé cuidadosamente el exterior. Fue entonces cuando vi una puerta ligeramente abierta. Envié un mensaje. Mientras fumaba mi cigarrillo junto a mi coche bajo la rara lluvia de California, todo estaba bien. Me gusta cuando llueve. Si recuerdo bien, el viento también era bastante fuerte esa noche. Mi amigo y compañero llegó después de unos 5 minutos. De hecho, tengo una relación muy cercana con él fuera del trabajo. Tomamos nuestras linternas y entramos. Tan pronto como entras, el fuerte olor a cebolla te golpea. Realmente es tan fuerte que casi lo puedes saborear en tu nariz. Al revisar el lugar, eran grandes, oscuros, vacíos y malolientes por todos lados. Ahora es cuando las cosas comienzan a dar miedo. Podemos escuchar la lluvia ligera en el techo de metal. El viento se cuela por cualquier abertura que encuentre. Entonces, sucede. Se oyen pasos en el techo de los hangares. Miro a mi compañero y digo, ¿confirma la central? Él se encoge de hombros y responde, sí. Comenzamos a buscar por todo el edificio, en cada esquina. Después salimos y revisamos alrededor del edificio. Como pensé, no había forma de llegar al techo. ¿Por qué alguien estaría allí en este clima? Decidimos que debía ser el viento. Aseguramos todo y, si todo está bien, lo marcamos como código 4. Algo muy espeluznante sucede mientras regresamos por los hangares que acabamos de revisar, que es la única salida para llegar a nuestros coches. Antes no creía en fantasmas ni en nada de eso, y siempre pensé que esos programas de televisión de fantasmas eran graciosos. En esos programas, la gente siempre dice que escucha susurros, pero no puede entender lo que se dice. Si puedes creerlo, mi compañero y yo escuchamos susurros, como si fueran más de una persona al mismo tiempo. Era muy claro, pero no pude entender una palabra. Mi compañero y yo nos detuvimos en seco, nos quedamos quietos y nos miramos. Una vez más, doy un código 6 y comenzamos a buscar nuevamente en la propiedad. Sabíamos que lo que escuchamos no estaba bien, pero teníamos que verificar si había alguien adentro que hubiéramos pasado por alto. Es entonces cuando las cosas se vuelven locas. Se oyen puertas cerrándose de golpe por todas partes. Mi compañero y yo simplemente nos miramos. No digo nada mientras camino afuera. No es que estuviéramos asustados, pero definitivamente estábamos impactados. Envío un segundo código 4. Miro a mi compañero mientras estamos afuera y digo, digamos que fue el viento. Antes de ser ascendido a cabo y cambiarme a turnos diurnos, esa fue la última vez que fui allí. Aunque no creo en fantasmas, sé que esa noche no fue solo el viento. Por mi trabajo, llevo casi 2 años viviendo lejos de casa. Como no soy muy sociable, las únicas personas con las que realmente he hecho amistad aquí son mi jefe del gimnasio y algunos gatos callejeros a los que me he encariñado. Voy al trabajo, luego al gimnasio y después regreso a mi apartamento vacío. Esa es la rutina de todos los días. Y la mayoría del tiempo, estoy bien estando solo. Sin embargo, en las últimas semanas he comenzado a sentirme un poco solo. En casa, esta época del año está llena de reuniones familiares y celebraciones. Estar tan lejos de todo eso me hace desear tener a alguien con quien compartir estos momentos. Ayer por la tarde,
Mientras terminaba de trabajar, comencé a pensar en volver a mi solitario apartamento. He estado pensando en conseguir un compañero de cuarto desde hace algunas semanas, así que miré algunos anuncios en mi teléfono y guardé algunos números. Luego, cuando llegué a casa, llamé a uno de los números que había guardado. Era para una renta de habitación con Mindy Rent. Mindy era la dueña del lugar. Había una habitación disponible en su departamento de 2 habitaciones. Cuando hablamos por teléfono parecía un buen tipo, así que decidimos encontrarnos pronto cerca del supermercado. 5 minutos después, llegué al supermercado. Después de esperar unos 15 minutos, Mindy seguía sin aparecer. Enfadado, lo llamé de nuevo para informarle que ya estaba allí. Se disculpó y me dijo que llegaría enseguida. Finalmente, apareció. A medida que se acercaba, su rostro se iluminó con lo que parecía ser una felicidad genuina. Me hizo sentir como si estuviera viendo a un viejo amigo, aunque solo habíamos hablado por teléfono. Comenzó una conversación y luego me hizo un montón de preguntas estándar sobre la renta. Me preguntó si era estudiante porque pensaba que no era de por aquí. Me preguntó a qué me dedicaba y de dónde era, ya que parecía más joven de lo que soy. Pensé que estaba siendo demasiado curioso, pero no le presté mucha atención en ese momento. Una vez que las cosas dejaron de ser incómodas, le pregunté si podíamos ir a ver el apartamento. Por un momento, su sonrisa desapareció y puso una expresión interesada. Sin embargo, poco después, volvió a sonreír demasiado feliz y dijo que sí. Doblando la esquina, señaló un viejo Renault 19. Pensé que íbamos a caminar hasta el apartamento porque estaba cerca del supermercado. No sabía que tenía un coche. Realmente no me gusta decepcionar a las personas, y soy bastante confiado. Aunque no estaba asustado por mi seguridad, no estaba seguro de si debía subirme al coche. Dije que sí porque no sé decir no muy bien. Trató de hacer más conversación, preguntándome sobre mi trabajo, mis intereses y cómo me gustaba vivir en la ciudad. Al mirar mi teléfono se iluminó con algunas notificaciones. Pero, además de hacerme sentir incómodo, esto parecía molestarle mucho. De repente, dejó de sonreír y me dijo con mucha firmeza que pusiera mi teléfono en el asiento trasero. Al principio, no supe qué hacer con esta petición. No podía creer lo que estaba viendo. Comencé a preguntarme si estaba siendo grosero, ya que él no parecía preocuparse por cómo me sentía. Me insistió que pusiera el teléfono en el asiento trasero, aunque iba a guardarlo en mi bolso. Siguió haciendo esta extraña demanda una y otra vez. Debido a su insistencia, comencé a sentirme nervioso y decidí aferrarme a mi teléfono. Le dije que estaba bien, pero no pareció importarle y siguió pidiendo lo mismo. Apagó su propio teléfono y luego me dijo que hiciera lo mismo con el mío. No dije ni hice mucho más porque no sabía qué hacer. Le pregunté nuevamente si estábamos cerca, ya que cada vez tenía más miedo. Para tranquilizarme, mencioné a la mujer que vivía en la otra habitación y le pregunté si sería posible visitarla. Algunos podrían haber pensado que era tonto de mi parte preguntar si estaría allí. Como antes, su expresión se volvió interesada, y después de un momento de silencio, me dijo que a ella no le importaría. Sin embargo, por alguna razón, el miedo me invadió. Una sensación extraña me invadió cuando me tocó la mano, lo que me hizo sentir aún más seguro de mis sospechas. Este tipo extraño no me decía a dónde íbamos ni lo que podría hacerme, así que estaba realmente asustado. Pensé en saltar del coche. Como este coche era tan viejo, de la década de 1980, tenías que empujar o levantar una pequeña cosa para cerrar o abrir las puertas. No tengo idea de cómo se llama eso en inglés. Mi puerta no estaba cerrada cuando la revisé. Por suerte estábamos llegando a una señal de alto, así que pensé que esta era mi mejor oportunidad para simplemente salir. A medida que el coche reducía la velocidad, seguía intentando soltar su mano de la mía.
Poco después mi teléfono comenzó a sonar y miré la pantalla. No hay palabras para describir lo aterrada que estaba cuando vi el nombre del que llamaba, Mindy Rent. Al principio no entendía lo que estaba viendo. Ver que este tipo era aún más raro de lo que pensaba, me dejó paralizado por un momento. Probablemente sabía que yo creía que era otra persona, pero fingió ser esa persona para mantenerme en su coche. Para cuando desperté de mi confusión, el coche ya había reducido mucho la velocidad. Abrí la puerta rápidamente y salí corriendo. Corría porque estaba asustada y en estado de shock. Cuando me di la vuelta y vi que no había salido del coche, disminuí la velocidad para caminar. Solo permaneció allí un rato antes de alejarse lentamente. Después de lo que sucedió, no iba a ir a ningún lado sola con nadie. Es hora de dejar de ser tan inocente y aprender a decir no. Fui a una fiesta en la casa de una amiga cuando tenía 14 o 15 años. Sucedió en el Reino Unido. Ese año fue genial para mí. No estaba estresada, no tenía nada que hacer por las mañanas y mi mamá preparaba la cena para mí. Tenía sábanas limpias en mi cama que no tenía que lavar o cambiar. Después de eso, las cosas se pusieron realmente difíciles. Pero hubo algo que me hizo sentir muy triste. Cuando mencioné esa fiesta, fui a ella en la casa de una amiga. Ella invitó a unas 50 personas. Alrededor del 90% eran de nuestra escuela, pero aproximadamente el 10% no lo eran. Había algunos hombres mayores allí. No los conocía, así que al principio se sintió extraño. Tuve cuidado porque tenía 14 años y era una chica. Algunos de esos chicos parecían mayores de 16 o incluso 18 años. Pasé la mayor parte del tiempo con algunos de mis mejores amigos de la escuela. Mi amiga principal, que organizó la fiesta, estaba muy ocupada hablando con todos y arreglando todo. De todos modos, fue una gran noche. Buena música, comida deliciosa y bebidas. La parte difícil vino después. Mi mamá ni siquiera sabía que estaba allí, así que tuve que averiguar cómo volver a casa. Y obviamente no podía conducir a los 14 años. Es posible que quieras saber cómo mi mamá no notó que estaba en la fiesta. Bueno, ella estaba afuera, dejándome sola en casa. Sí, excepto por mi hermano mayor. A él no le importaba que yo estuviera ahí porque siempre estaba en su computadora. Yo estaba en la fiesta, pero tenía que volver a casa porque probablemente ni siquiera sabría que me había ido por 2 meses. La mamá de una de mis amigas me llevó hasta allí, así que pensé que solo me tomaría 10 minutos caminar de regreso una vez que la fiesta terminara. Alrededor de la 1 de la mañana, mi amiga decidió terminar la fiesta porque su mamá se estaba enojando. A su mamá realmente no le importaba lo que estuvieran haciendo, pero le dijo que tenía que irse a dormir porque al día siguiente tenía que trabajar. Después de todo eso, me fui. No le pedí a nadie que me llevara porque no quería molestarlos, y de todas maneras, no muchos de los presentes conducían. Pensé que eran mayores que nosotros porque solo 2 chicos conducían. Tenían que tener al menos 17 años. Comencé a caminar de regreso a casa. Las calles estaban oscuras y algunas luces estaban encendidas. Vi las luces de un coche detrás de mí mientras caminaba. El coche no iba tan rápido como los que habían pasado antes. Se movía muy despacio. Finalmente el conductor detiene el coche y baja la ventana. Lo recordé de la fiesta. Me había dicho que lo llamara si necesitaba un aventón. Pero, hombre, me dio una sensación realmente espeluznante. Le dije que no y seguí caminando, pero él no se rendía. Conducía a la misma velocidad a la que yo caminaba y la ventana seguía bajada. Me repetía una y otra vez: no deberías estar aquí a esta hora de la noche. Ya es muy tarde. No hace calor. Te llevo de vuelta. Cuanto más insistía, menos confiaba en él. Cada vez más señales de advertencia se encendían en mi mente. Estaba casi lista para echarme a correr. De repente, él detuvo el coche. Su insistencia constante de que subiera al coche durante los últimos 5 minutos me tomó completamente por sorpresa. No sabía qué hacer cuando me giré para mirarlo. Sabía que no podría escapar de él.
Mis zapatos tenían tacones de 3 pulgadas, así que no tendría ninguna oportunidad contra él. Era más grande y más rápido que yo. Aprendí que lo único que podía hacer era gritar por ayuda si algo malo iba a suceder. Eso fue lo que hice. Grité tan fuerte como pude. Me sentí como si me estuviera volviendo loca. En algún momento, casi todos en la calle me escucharon y algunos de mis vecinos abrieron sus ventanas. El hombre no hizo nada. Su coche seguía allí. Debía saber que todos lo estaban mirando. Miró hacia arriba y vio gente y luces en cada ventana. 2 personas simplemente se quedaron con sus ventanas abiertas y miraron hacia afuera. No dijeron nada. Creo que solo estaban curiosos. Rápidamente se dio la vuelta. Regresó al coche y se alejó cuando los vio. No iba a nuestra escuela, pero algunos de mis amigos dicen que es un buen tipo. Realmente iba a la universidad. Yo no lo conocía, así que no quería subirme a su coche, sin importar lo que pasara. Pasé mucho tiempo en la biblioteca a finales del invierno de 2012. El sol ya se había puesto, así que estaba oscuro afuera. Era de noche, y no había el habitual bullicio de mis amigos estudiando conmigo. No podía recordar por qué no se habían presentado. La biblioteca me avisó que cerraría en 5 minutos mientras recogía mis cosas. Presté mucha atención a mis estudios porque tenía un examen en 3 días. Recogí mis libros y los metí en mi mochila. Después, me la eché al hombro y caminé hacia la salida de la biblioteca. A pesar de lo silencioso que estaba, todo parecía muy ruidoso. La biblioteca estaba tan tranquila que parecía que yo era la única persona allí, además del trabajador. Cuando salí pude sentir el frío. El clima se había vuelto muy frío, y cuando miré alrededor, no había nadie más en el campus. Me dirigí a casa a pie. Sin embargo, ocurrió algo muy aterrador antes de llegar. A mitad de camino, tuve que cruzar una gran carretera. Es extraño que el campus esté dividido en 2 partes. No tengo idea de por qué lo diseñaron así. Sin embargo, una autopista pasa justo por el medio del campus. Aunque no era difícil cruzarla durante el día, era mucho más complicado hacerlo de noche. Hay unos grandes escalones que van por encima de la carretera y se pueden usar para cruzar. Algunos lo llaman un paso elevado. Caminas sobre él para cruzar. Es algo bastante genial, y vi muchos más en Europa y el Reino Unido. Muchas personas tienen estos pasos elevados en esos lugares, pero no donde vivo o en el estado del que soy. Cuando llegué a los escalones, subí cuidadosamente, mirando cada paso. Aún no había mucha nieve, ya que era justo el comienzo del invierno, después del otoño. Pero hacía mucho frío, con condiciones heladas. Llevaba un gorro, una bufanda y mucha ropa abrigada. Aún así, seguía teniendo frío. La peor parte era mi nariz, que estaba tan entumecida que me picaba. Después de subir el primer conjunto de escalones, tuve que caminar por la plataforma sobre la carretera. Eso hice. Cuando llegué al medio, vi algunos autos pasando. Para entonces el tráfico ya había disminuido. Supongo que se debía a que la hora punta había terminado. Mucha gente ya estaba en casa después del trabajo. Eran alrededor de las 7. Pasaron algunos autos, pero nada fuera de lo común, hasta que llegué al final de la plataforma. Estaba a punto de bajar el segundo conjunto de escalones para cruzar al otro lado de la carretera cuando vi algo muy extraño. En la autopista se podía ir a unas 80 millas por hora, tal vez más rápido. No me cites en eso porque no manejo, pero todos los autos iban rápido. Después apareció una furgoneta. Parecía el tipo de furgoneta que conduciría una persona extraña para intentar atrapar a la gente. No tenía sentido para mí. Ni siquiera se acercaban al límite de velocidad. Se movían muy lentamente, como un caracol. Pensé que tal vez estaban perdidos, pero ¿cómo te pierdes en una autopista? Iban tan despacio que me estaba acercando a ellos. Parecía que su furgoneta podía estacionarse justo donde los escalones tocaban el suelo. Me preocupé mucho mientras bajaba las escaleras.
Traté de mantenerme en silencio y evitar mirarlos. Estaba asustada y aún más confundida sobre lo que estaba pasando con las personas en esa furgoneta. Vi que la furgoneta se había detenido justo en el último escalón mientras me acercaba más al bajar. Pude distinguir las caras de dos hombres sentados dentro, ocultos por la oscuridad. Podía ver sus labios y reconocer que eran hombres por la forma de sus mandíbulas. Parecía que estaba siendo cuidadosa con el hielo, así que bajé la velocidad mientras pensaba qué hacer. No quería bajar completamente las escaleras porque algo no me parecía correcto. Si su furgoneta se hubiera averiado, habrían salido y encendido las luces de emergencia. Pero eso no era lo que estaban haciendo. Solo se quedaban allí, observándome mientras me acercaba. Eso fue suficiente. Me di la vuelta y comencé a correr de regreso a mi campus, pero resbalé en el hielo y caí, golpeándome las muñecas con fuerza. Me dolieron mucho al intentar detener mi caída. Pensé que me había roto los huesos en las escaleras. Me levanté, pero mis brazos dolían como si estuvieran rotos. Sin embargo, en ese momento no me importaba. Comencé a correr de nuevo por la plataforma. Creí escuchar la puerta de la furgoneta abrirse y cerrarse, lo cual me hizo correr más rápido. A medida que avanzaba, mi ansiedad aumentaba. Al llegar al otro conjunto de escaleras para bajar, ni siquiera pensé en el hielo. Seguí corriendo sin detenerme y casi caigo de nuevo. Sin embargo, llegué hasta el primer escalón. Estaba demasiado asustada para mirar atrás. Sentía que me estaban persiguiendo. Volví al campus y corrí hacia la biblioteca lo más rápido que pude. Afortunadamente, el trabajador aún no había cerrado ni bloqueado las puertas. Corrí escaleras arriba en la biblioteca y me metí en una habitación. Le conté a un empleado lo que había sucedido y le dije todo. En menos de 2 minutos, llegó el equipo de seguridad, luego la policía y finalmente los médicos. Resultó que tenía ambos huesos de mis brazos rotos. La policía revisó el video de CCTV de la autopista y vio que los hombres sí se detuvieron al borde del camino. Incluso captaron mi caída en la cámara. Había cámaras en algunas de las farolas. Gracias a esto, pudieron seguir a los hombres por un tiempo, pero sus placas no eran legales, por lo que ya no pudieron rastrearlos. Nadie supo quiénes eran, y ahora nunca camino sola a casa de noche, especialmente cuando está oscuro.